Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que se han conectado a este webinar de Confluencia Movimiento Feminista. Este es nuestro tercer webinar de especial relevancia de cara a las movilizaciones que se realizarán el 21 de junio en varias ciudades de nuestro estado y a las que os invitamos a participar, aprovechando que el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre la ley trans por falta de consenso interno. En los dos anteriores webinarios denunciábamos la promoción de la explotación reproductiva, así como la industria de la explotación sexual. En el webinar de hoy, nuestras ponentes nos hablarán de los avances, estrategias y riesgos ante la ofensiva trans global. Como sabéis, Confluencia lleva unos cuantos años luchando, primero porque no se aprobase la ley trans, y una vez aprobada esta, seguimos en la lucha para pedir su inconstitucionalidad, ya que vulnera el derecho de las mujeres en base a su sexo. Y sin más dilación, paso a presentar a nuestra primera ponente, la compañera Amparo Domingo, licenciada en Filología Inglesa, representante en España de Women's Declaration International, organización feminista radical originaria del Reino Unido, impulsora de la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Cuando quieras, compañera. Muchísimas gracias, Marisa, por la presentación. Igualmente, gracias a todas las personas presentes en este webinario. Yo voy a hablar de últimos acontecimientos que han sucedido en el apartado internacional y para eso voy a compartir unas diapositivas. Creo que ya estáis viendo mi pantalla. Perdón, a ver, que ahora he perdido. Como veis, he titulado Avances en el ámbito internacional a favor de la realidad, de la evidencia científica y de los derechos de las mujeres. Esta parte porque vamos a ver distintos eventos, como os he comentado, en el ámbito internacional a favor como digo, realidad, evidencia científica y nuestros derechos. Empezamos por el informe de CAS, que ya revisamos recientemente en Bilbao, cuando estuvimos acompañando a las compañeras de allí por la celebración del Congreso Internacional de NAICEN, que fomenta y promueve la hormonación infantil. Voy a destacar tres eventos, este es el primero, sobre todo centrándome en cuestiones del ámbito internacional que están afirmando, están dándonos la razón a las feministas en nuestras reivindicaciones, sobre todo para destacar la falta de coherencia del gobierno español en sus propuestas normativas, que parece inmune a todos estos avances que están sucediendo en otras jurisdicciones, están haciendo oídos sordos a las últimas novedades y se están quedando anclados en una ideología regresiva basada en estereotipos que, como sabemos, sobre todo dificulta la lucha del movimiento feminista. El informe CAS se llama así por tomar el nombre de la doctora Cass, una pediatra de amplia experiencia que había sido la presidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil en Reino Unido de 2012 a 2015 y precisamente por ser una figura independiente que no tenía ningún tipo de interés ni conflicto de intereses en el ámbito de este tratamiento a la infancia, fue la responsable del estudio. Su nombre completo es Revisión Independiente de los Servicios de Identidad de Género para Niños y Jóvenes y fue comisionado en septiembre de 2020 por NHS England, que vendría a ser la Seguridad Social de Inglaterra. Brevemente, porque el tiempo que tenemos es limitado, decir que la revisión que se hizo por parte de la doctora Cass y el equipo de expertos, que incluía un equipo de científicos de la Universidad de York, destacaron que los bloqueadores de pubertad no demostraron beneficios en un estudio preliminar que se hizo en los años 2015 y 2016 y, sin embargo, a pesar de no demostrar beneficios a la infancia, por alguna razón, fueron luego propuestos como la práctica habitual
para el tratamiento de la infancia que manifestase una desazón, un desencuentro con su cuerpo sexuado. Esto es algo singular porque habitualmente pasan a la práctica general los estudios que sí que demuestran beneficios después de haber sido replicados y afirmados esos beneficios. Aquí fue todo lo contrario. También la revisión que hizo la doctora Kass destacó que se conoce muy poco sobre los resultados, las consecuencias, el impacto que va a tener en la salud de las personas a medio y largo plazo si se aplica este tratamiento a cuerpos en desarrollo. De manera que no solo había demostrado pocos beneficios, sino que por el corto periodo de tiempo en el que se llevaban aplicando estas, no quiero llamarlo terapia porque no lo es, pero bueno, estos tratamientos, tampoco se había podido medir este impacto a medio y largo plazo sobre la salud de la infancia y, sin embargo, era el tratamiento recomendado. También vio la doctora que se estaba aplicando este tratamiento a lo que ellos llaman una cohorte de pacientes que no tenían nada que ver con el grupo de estudio inicial. Y eso también es otra singularidad porque habitualmente, claro, los estudios se realizan sobre un grupo de personas con unas características. Si se demuestran beneficios, luego puede pasar ese estudio a la práctica general sobre la misma tipología de pacientes. Pero lo que es muy raro es que un estudio que se ha realizado sobre un grupo de pacientes, que en este caso fueron niños que presentaban esa desazón, inquietud, incomodidad con su cuerpo sexuado desde una muy temprana edad, ahora se estaba aplicando con carácter general a niñas, adolescentes que de manera súbita estaban expresando una desazón similar, aunque los momentos son distintos porque, claro, las adolescentes estaban enfrentando la entrada en la pubertad con todos los cambios físicos y hormonales que eso conlleva. Entonces, bueno, esto es uno de los resultados del estudio, que también tomó nota de que estas propuestas que solían venir de la asociación de World Professional Association for Transgender Health, la Asociación Profesional Mundial, ellos se llaman así, para la salud transgénero, que son los proponentes de este tipo de tratamientos. La doctora Kass encontró que las directrices de este grupo carecen de rigor científico. En base a todo lo anterior, el gobierno británico el año pasado, en diciembre, comunicó una prohibición de los bloqueadores de la pubertad ya con carácter indefinida, siguiendo este consejo experto, y prohíben la venta y suministro de hormonas a la infancia. Primero se hizo una prohibición en el ámbito de seguridad social, pero ahora se ha ampliado a cualquier operador privado que tampoco puede recetar este tipo de inhibidores de la pubertad a la infancia. Esto está pasando en el Reino Unido en base a esta revisión de la literatura científica. Ha tenido impacto en otros países, que también en Australia y en otros países como por ejemplo en Europa, se están aplicando los resultados, los análisis, las conclusiones del informe CAS en sus jurisdicciones. Y España, sin embargo, estamos proponiendo la autodeterminación y prácticamente el autodiagnóstico, incluyendo de los adolescentes, para luego pasar a ser hormonados. El siguiente evento que traigo, que ha sido mencionado por Marisa también en la introducción, es la reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, que es el resultado de una demanda interpuesta por el grupo feminista For Women Scotland, por las mujeres de Escocia, sobre la decisión del gobierno de Escocia, que es equivalente a un gobierno autonómico en España, de incluir a varones transidentificados en la categoría de mujer a efectos de su normativa autonómica de paridad,
y pudieron llegar al Tribunal Supremo y la base de la demanda era que eso contradecía la Ley de Igualdad británica, que es normativa nacional. El sistema de regulación de Escocia con el resto del Reino Unido es muy parecido a lo que tenemos aquí en España con el sistema autonómico. Entonces, el gobierno de Escocia no podía dictar por cuenta propia que los varones que digan tener una identidad de género de mujer contaban legalmente como mujeres a todos los efectos por vulnerar esta normativa británica. Lo interesante ha sido que por unanimidad los jueces del Tribunal Supremo estiman el recurso de las querellantes y sostienen que los términos hombre, mujer y sexo en la Equality Act, que se traduciría como Ley de Igualdad, se refieren al sexo biológico. Se ha dictado una sentencia conjunta por parte de Lord Hodge, Lady Rose y Lady Simler, pero están de acuerdo todos los jueces. Voy a hacer un extracto muy breve de lo que cuentan los jueces del Supremo, porque son 88 páginas y hemos sacado los extractos más resumidos posibles como digo, por brevedad. Lo que dicen los jueces, revisando la redacción de la ley, es que en el lenguaje corriente todas las disposiciones relativas a la discriminación por razón de sexo solo pueden interpretarse como referidas al sexo biológico. El Tribunal Supremo utilizó una expresión sacada de uno de los escritos de las apelantes en cuanto al sexo certificado, refiriéndose al sexo legal de las personas que contaban con ese cambio realizado a nivel legal. En Reino Unido el sistema legal es distinto al español, pero se trataba de eso, de las personas que son de un sexo, pero legalmente habían hecho el cambio, pues hacían referencia a sexo certificado para poder aclarar para poder aclarar los términos de a qué nos estábamos refiriendo, si a la realidad o a la circunstancia documentada. Ellos dicen que solo se puede interpretar como referidas al sexo biológico, poniendo, por ejemplo, las disposiciones relativas al embarazo y la maternidad, porque se basan en el hecho del embarazo y parto. Por pura biología, solo las mujeres, aquí mujeres biológicas, por esta contraposición con las mujeres certificadas, solo las mujeres pueden quedarse embarazadas. Por tanto, estas disposiciones son inviables. Las disposiciones contenidas en la Equality Act son inviables a menos que hombre y mujer tengan un significado en el sentido biológico. De manera que, siguen diciendo los tribunales, interpretar sexo como sexo certificado afectaría de forma incoherente a las definiciones de hombre y mujer y, por tanto, a la característica protegida del sexo. La característica protegida quiere decir que es una categoría sobre la cual no se puede realizar ninguna discriminación a no ser que haya un motivo adecuado para ello, como por ejemplo tener habitaciones segregadas por sexo o baños y vestuarios segregados por sexo. Sigue diciendo el tribunal que una interpretación basada en el sexo certificado también debilitaría las protecciones otorgadas a las personas con la característica protegida de la orientación sexual y se refiere a las personas homosexuales, por ejemplo, al interferir en su capacidad para tener espacios y asociaciones solo para lesbianas. Un hombre que diga tener una identidad de género femenina es heterosexual por pura definición y no debería estar considerado como lesbiana. Pasamos ahora al tercer evento, que es reciente, se le tiene solo un mes, el informe que la relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, la señora Rem Al-Salem, que está haciendo un trabajo magnífico, ha propuesto de la última consulta que ella había publicado recientemente, precisamente para ser presentado ahora a Naciones Unidas. Su consulta era en relación a las nuevas fronteras y cuestiones emergentes en relación a la violencia contra las mujeres y las niñas que esté basada en el sexo. Claramente especifica que se ofrece una visión general de las obligaciones internacionales que tienen los Estados. Hace un recordatorio muy interesante. Los Estados han contraído unas obligaciones para garantizar que las mujeres y las niñas no sean sometidas a discriminación y violencia por razón de su sexo.
Y también recomienda la consideración adecuada y eficaz del sexo para comprender las experiencias de discriminación de las mujeres y las niñas. Es decir, hay que recabar el dato del sexo. Vamos a explicar esto un poquito mejor. La relatora explica que en todo el mundo y a lo largo de la historia, las mujeres y las niñas han sufrido discriminación basada en su sexo o función reproductiva, que está reconocida como tal en el derecho internacional y a menudo entrecruzada con otras características que también están protegidas por la ley, como la condición de migrante o una discapacidad. La discriminación basada en el sexo ha dado lugar a atroces formas específicas de violencia que han afectado de manera desproporcionada a mujeres y niñas, y entre otras cita matrimonios forzados, feminicidios, mutilación genital femenina, violación y explotación sexual y de otros tipos, incluida la prostitución, que clarísimamente son violencia basada en el sexo de las mujeres. La relatora se hace eco de que se está eliminando el lenguaje y categorías específicas relativas al sexo. Comenta que se ha producido un impulso internacional concertado para desvincular la definición de hombre y mujer de su sexo biológico y borrar la categoría jurídica de mujer. Y para ella, estos esfuerzos han perjudicado la consecución efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, de manera que se trata de una forma denomina ella, inclusión coercitiva, que se basa en la expectativa de que las mujeres tendrán la gentileza de sacrificar su propio reconocimiento y protección por el bien de terceros. No tiene desperdicio este informe. Menciona que una de las raíces de los aspectos de esta violencia basada en el sexo incluye la eliminación del lenguaje y las categorías específicas del sexo o la eliminación de los datos específicos por sexo, la consolidación de los estereotipos sexistas, que es lo que supone las identidades, son raíces de los nuevos aspectos de la violencia basada en el sexo. Y eso tiene unas consecuencias. Tiene como consecuencia que se produce una comprensión incorrecta de la violencia contra las mujeres y las niñas. Hay un fracaso en el diseño de políticas eficaces que promuevan la igualdad y también se niegan las necesidades específicas de los sexos, incluyendo los espacios no mixtos que las mujeres necesitamos en muchas ocasiones para escapar de la violencia. También hace referencia, como hacía referencia el Tribunal Supremo del Reino Unido, a la erosión de la protección para las lesbianas, y no deja de comentar la relatora que todo esto también produce una privación de nuestra libertad de creencia y de expresión. Acabo ya, pero os quería destacar que la relatora específicamente menciona que los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, y por cierto, paréntesis, sobre todos estos tratados internacionales de derechos humanos se basa la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basadas en el sexo que impulsa mi organización. Todos estos instrumentos establecen una clara prohibición de la discriminación basada en el sexo, garantizando a mujeres y niñas la igualdad de derechos a la vida, a la salud, la educación y ausencia de violencia. El derecho internacional reconoce que si bien las mujeres no deben estar predestinadas a una vida de subordinación a causa de su sexo, reconocer la realidad del sexo biológico es crucial para abordar las formas específicas de opresión a la que se enfrentan las mujeres y las niñas y, por tanto, las políticas que pretenden borrar a las mujeres como grupo que experimenta discriminación por razón de su sexo, así como borrar el lenguaje específico de las mujeres, no solo constituyen discriminación ilegal, sino son también violencia contra las mujeres y las niñas. Ignorar la importancia del sexo biológico y de los datos relacionados con el sexo también ha menoscabado la capacidad de los Estados para identificar, evaluar y erradicar la violencia masculina contra las mujeres y las niñas. Recordamos que el artículo 1 de la CEDAW dice que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, obligación que el Estado español adoptó al ratificar este convenio el 16 de diciembre de 1983, aunque se publicó en el BOE en abril de 1984. Y con esto acabo mi intervención y devuelvo la palabra a Marisa para las siguientes ponentes. Muchísimas gracias a todas por vuestra atención. Muchas gracias, Amparo. Bueno, paso a presentar a otras dos ponentes y compañeras.
Una es Maricruz Garrido Pascual, licenciada en Filología Inglesa y docente coeducadora, perteneciente a Docenco, Docentes Feministas por la Coeducación. Y Nuria Yaguerri, doctora en Filología Griega y coeducadora e integrante de Docenco, Docentes Feministas por la Coeducación. Cuando queráis, compañeras. Muchas gracias, compañeras, por la invitación y agradecemos también mucho a todas las personas asistentes porque sabemos que tenéis interés en saber lo que está pasando en las aulas a día de hoy. Como docentes feministas queremos contaros varias cosas y sobre todo mandar un mensaje esperanzador a la vez que denunciante. Hoy aquí os vamos a empezar directamente mostrando unos gráficos de los informes nacionales que tenemos actualmente. Estos informes no son informes realizados ni por el Gobierno ni por las instituciones, sino por el movimiento feminista, ya que aunque se han pedido información e informes, hasta la fecha esto no se ha producido. Con los datos otorgados por el Servicio Público de Salud, las compañeras han realizado estos informes que os queremos mostrar ahora a continuación. Perdonad que se ha colgado un momento la diapositiva. Queremos mostrároslos porque son muy gráficos. Vais a ver cómo todos ellos se parecen muchísimo. Tienen unos picos muy parecidos y una ascendencia muy parecida. ¿Qué es eso? El número de chicas adolescentes que están acudiendo a los servicios públicos de salud de transición en nuestro país. Arriba a la izquierda tenéis el informe de la Comunidad Foral de Navarra, Transvide, realizado por las compañeras de Garenac. Abajo tenéis el informe Transit de las compañeras de Feministes de Cataluña. En el centro hemos colocado uno de los muchos gráficos del informe de Confluencia Movimiento Feminista que realiza de 13 comunidades autónomas. Hemos cogido ese al azar, pero podríamos haber cogido cualquier otro, porque todos son muy parecidos. Y en último lugar, a la derecha, tenéis el del Observatorio Galego Feminista que ha salido muy recientemente. ¿Qué tienen todos estos informes en común? Cualquier persona que no sepa de estadística ni de lectura de datos ve claramente el patrón. ¿Y qué sucede con este patrón? Que nosotras como docentes feministas nos vamos al extranjero y nos encontramos con el siguiente gráfico, que es el informe CAS. El informe CAS es muy importante porque es el informe más exhaustivo que se ha realizado hasta la fecha, como acaba de explicar nuestra compañera Amparo. ¿Y qué sucede? La doctora Kass en su informe muestra exactamente la misma tendencia. ¿Lo veis? Ese de color naranja es el número de chicas adolescentes que han acudido al Servicio Público de Salud británico para realizar una transición clínica. Ella ya alerta de que el número anormalmente alto es de chicas adolescentes en concreto. Nosotras como docentes feministas hacemos la lectura evidente de que algo pasa con las chicas que no quieren ser mujeres y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a analizar 4 problemáticas y 4 casuísticas y a la vez vamos a ofrecer 4 soluciones. Va a empezar nuestra compañera Nuria hablando de la importancia de las redes sociales y su impacto. Bien, pues la primera problemática es la que acabamos de indicar, es la influencia de las redes sociales y el acceso a la gran cantidad de información que tienen disponible en ellas. Y vemos como esa información, como apunta la doctora Kass en su informe y como apuntamos también nosotros en la coeducación secuestrada, esa información puede resultar dañina, puesto que es la puerta de entrada a la propaganda transgenerista. En la coeducación secuestrada ya hablábamos sobre ello y en la página 61 indicábamos al pie de la letra, les cito, cómo lo que ocurre es que reciben muchísima información y en esa información hay varios conceptos clave en toda esta propaganda que están distorsionados, que están contaminados. A través de las redes sociales se les induce a confundir sexo con una idea de género que está muy, muy alejada del uso científico de este término y cómo está el significado político desde un punto de vista de la educación feminista. Entonces, lo que hacen en estas redes sociales es abriéndoles la puerta de alguna manera a que piensen que si no encajan en los estereotipos sexistas de esta sociedad, puede que quizá necesiten cambiar el cuerpo, necesiten someterse a hormonaciones y a cirugías extremas. Claro,
sabemos todas las consecuencias irreparables que tienen ese tipo de cirugías en nuestras adolescentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede anular esta propaganda? ¿Cómo se puede anular esta confusión de términos? En Docenco lo tenemos muy claro, siempre vamos a proponer la pedagogía, pero no cualquier pedagogía, sino la pedagogía vertebrada sobre el eje de lo que es la coeducación real. Y este recurso, por ejemplo, está en nuestra página web, accesible, y son los conceptos clave, aquellos conceptos que están de alguna manera confusos y decidimos establecerlos y tipificarlos y explicarlos, porque al fin y al cabo nosotras lo que somos docentes. Y aquí tienen estos tres conceptos, ¿no? Sexo, el sexo no se asigna al nacer, es una cosa que se observa y se identifica. El sexo femenino es la mujer y el sexo masculino es el hombre. Luego tenemos el concepto de género, que no es más que los roles y estereotipos marcados por una sociedad sexista, evidentemente patriarcal, como en la que estamos sumergidas, y que son aquellos que debemos combatir. Y luego está el concepto de identidad de género, que es algo así como una identificación subjetiva basada en los estereotipos sexistas socialmente establecidos. Lo que enseñamos nosotras en las aulas son estos conceptos, esta realidad, porque esta es la realidad que se esconde tras estos conceptos. La segunda problemática es la exposición a la sexualidad explícita en niñas y niños a edades muy tempranas. Tienen aquí un recorte de una infografía del Ministerio de Igualdad del año 2023 en la que se aprecian unas cifras que realmente causan bastante congoja. La edad del acceso al porno por primera vez está en torno a los 10 años. Ven un tipo de porno en el que, y así también se indica en el informe CAS, en la página 111, este porno lo que hace es marcarles todavía más esos prototipos y esos estereotipos sexistas con los que luchamos desde el feminismo, contra los que luchamos, perdón, desde el feminismo. La visualización de estas prácticas, además, lo que hacen es deshumanizar a la mujer con todo lo que este peligroso sintagma significa. Deshumanizar a la mujer es desprenderle de las actitudes, de los derechos como humana. Y esto lo que hace también es provocar una desconexión empática brutal entre chicos y chicas, que es lo que nosotras en los institutos estamos viendo. Además, que este porno evidentemente tiene una carga misógina brutal. Apuntábamos en la coeducación secuestrada, en la página 139, que cuando esta hipersexualización que se observa en el porno y que ellos llevan viendo desde que tienen 10 años aproximadamente, y las imposiciones de género cuando se ven que se dan en niñas, en una situación de vulnerabilidad psíquica, si recordamos anteriormente hemos dicho que el sobreabuso a las redes sociales producía una serie de vulnerabilidades psíquicas, a partir de eso se puede presentar la disforia de género. Ahora bien, ¿existe alguna propuesta? ¿Existe alguna solución para esta problemática? Desde nuevo, en Docenco lo que hacemos es lo de siempre, pedagogía, e insisto, pedagogía, la única pedagogía que se puede hacer en una sociedad democrática, que es la pedagogía vertebrada en torno a prácticas coeducativas. Así, este curso pasado, el 23S, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, lanzamos esta campaña que tienen ustedes también en nuestra página web. Profesores que educan a los chicos contra la violencia machista. Y ahí otorgamos un decálogo, no lo vamos a poner todo por falta de tiempo, pero sí que me gustaría, por ejemplo, que prestáramos un poco de atención al punto número 2, porque los profesores que educan contra la violencia ejercida contra las mujeres defienden que las mujeres no están en el mundo con la obligación, responsabilidad o deber de hacer la vida más fácil, agradable y placentera a los varones, que no existen para saciar sus instintos o caprichos y que tienen sus propios proyectos de vida al margen de ellos. ¿Os imagináis lo que sería enseñar a nuestras alumnas en nuestras aulas que tienen derecho y la obligación de tener sus propios proyectos de vida al margen de los estereotipos de género, de los estereotipos sexistas y machistas que les impone la sociedad patriarcal? A continuación, mi compañera Maricruz va a seguir con los otros dos problemas.
Disculpad, estaba poniendo el audio. Efectivamente, Perdón. después de lo que Nuria ha explicado, es muy fácil entender la siguiente problemática que vamos a analizar, que es la salud mental de las adolescentes. ¿Cómo no van a ver su salud mental alterada viendo lo que acabamos de ver? En primer lugar, el bombardeo de estereotipos sexistas que siempre han existido y que ahora además se han convertido en identidad con toda la confusión que ello conlleva. Y en segundo lugar, la irrupción de la pornografía y de la hipersexualización de las niñas. Esto es solamente algunos de los factores, pero hay muchos más. Evidentemente, muchas chicas adolescentes tienen su salud mental mermada no solo por comorbilidades propias, que también existen, sino por cómo es la sociedad, por el machismo. El machismo genera problemas de salud mental. Entonces, queremos destacar hoy la figura de la doctora Rita Kerttu-Kaltiala, finlandesa, que fue muy crítica con el llamado protocolo holandés porque ella, como profesional de la salud y psiquiatra, se dio cuenta de que en las transiciones clínicas había un número de chicas adolescentes con altísimos casos de autolesiones, abusos sexuales y desórdenes alimenticios. Entonces, ella es quien ha sido muy crítica con todo esto y gracias a su labor ha habido una especie de efecto dominó en toda Europa, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, y llega a Reino Unido y llega al informe CAS, que la considera y considera su estudio como científicamente importante y necesario. Fijaos que a la derecha hay un gráfico sacado del informe CAS solo nada más de las autolesiones. Fijaos en la gráfica de los chicos, fijaos en la gráfica de las chicas que está a la derecha. En la edad adolescente, entre 13 y 16 años, llega a dispararse en los últimos años hasta casi, bueno, no casi no, hasta un 80%. Esto es muy alarmante y esto es algo que debemos atender. Es decir, estas chicas no nacen ya con un desorden mental, no, estas chicas nacen sanas y van destruyendo su salud mental por todo lo que están viviendo. Y eso es lo que como feministas llamamos a reflexionar. ¿Cuál es la solución que nosotras proponemos como Docenco? Coeducación. Coeducación y coeducación. Hay que cambiar la sociedad. Tenemos una guía maravillosa que es la práctica docente coeducativa, descargable y gratuita en nuestra página web de la compañera Ana Hidalgo Urtiaga, que insiste y además da ejemplos prácticos. Es una guía muy sencilla que se puede aplicar perfectamente en el aula e insiste en lo que ha comentado mi compañera anteriormente, reconocer a las alumnas como sujetos de la educación de pleno derecho y darles el valor que tienen en el día a día en las aulas. Hacernos conscientes de cómo nos dirigimos a ellas, de cómo las miramos, de cómo las nombramos, de cómo no las nombramos. Es muy importante nombrar siempre a las niñas y es fundamental trabajar por una verdadera educación afectivo-sexual desde la práctica feminista, porque solo así conseguiremos que las relaciones entre chicas y chicos estén perfectamente igualitarias, que no lo están a día de hoy. Entonces, tenemos por una parte este problema y a continuación tenemos otro problema y es el último que vamos a analizar hoy. ¿Cuál es la situación actual de las leyes y protocolos educativos? Igual que Amparo ha hecho la comparación entre Reino Unido y España, nosotras también queremos hacerla. ¿Por qué? Porque en Reino Unido se ha escuchado la evidencia científica y aquí no se ha escuchado. Entonces, en nuestro país lo que tenemos es la ley trans estatal avala la entrada de asociaciones transactivistas en los centros educativos para que formen a profesorado, a familias, a alumnado y a personal administrativo. Estas asociaciones transactivistas están aplicando guías como la que hemos puesto ahí, por ejemplo, de Crisalis, pero hay muchas más, de Naisen, de Euforia, de multitud de asociaciones que no tienen una cualificación académica, pero que están formando de facto y avaladas por la ley a todo el ámbito educativo. Y además tenemos los protocolos educativos que nos dicen al profesorado que tenemos que identificar al alumnado trans, siempre apoyar la terapia afirmativa, es decir a todo que sí, no cuestionarlo, y favorecer y acompañar en la transición social sin cuestionarla. Cualquier cuestionamiento u oposición se considera transfobia o delito de odio. Y eso es lo que nosotras denunciamos, porque como docentes obviamente no queremos eso para nuestro alumnado, y menos aún para nuestro alumnado menor de edad. ¿Qué proponemos como docentes feministas? ¿Cuál es nuestra solución? Bueno, pues si podemos pasar la diapositiva, que estamos ahora que se nos ha quedado aquí trincada. Bueno, os enseño antes de eso la diferencia con el Reino Unido. Allí el gobierno lanzó en 2023 una encuesta pública desde su página que todavía se está procesando y aún no se ha publicado para publicar una guía educativa para todo el Estado.
Eso todavía está en ciernes, pero sí que el gobierno británico ha publicado recomendaciones en su página oficial para que no se aplique la terapia afirmativa a los centros educativos, para que se escuche a las familias y para que se escuchen los criterios médicos y psicológicos en primer lugar. Es decir, han parado toda esta situación. Al mismo tiempo ha salido una guía, que esa ya sí que está publicada, de la Asociación Nacional de Directores y Directoras de Centros Educativos, la NAHT en inglés, ¿no? Han publicado una guía que refrenda lo que el gobierno dice, es decir, no a la terapia afirmativa, sí a la exploración psicológica y a atender la casuística de cada menor. ¿Qué proponemos nosotras como Docenco? Ya nos acercamos a la conclusión. Seguir exigiendo a las instituciones que hagan aquello que el movimiento feminista está haciendo en su lugar. Es decir, hagan un informe independiente, hagan caso de la evidencia médica, escuchen la evidencia científica y escuchen a las docentes feministas, que somos las expertas y que sabemos lo que está pasando porque estamos estudiándolo concienzudamente. Atiendan todos estos informes, por favor. Y, sobre todo, manifestémonos contra una ley que es inconstitucional y que está dañando gravemente a la infancia. Así que este sábado, todo el mundo a la calle a apoyar la convocatoria de Confluencia Movimiento Feminista. Y ya dejo a mi compañera para que concluya. Desde Docenco seguimos denunciando y seguiremos denunciando el secuestro de la coeducación. No nos van a callar, por mucho que nos acusen de lo que nos quieran acusar, porque somos perfectamente conscientes que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. La ofensiva trans seguirá causando daños irreparables hasta que de repente la coeducación vaya, la real, vaya dando sus frutos. Seguiremos apelando a las instituciones, como hemos hecho durante este año. Nos hemos reunido con el gobierno vasco, nos hemos reunido con el gobierno extremeño, nos hemos reunido con varias instituciones también del gobierno catalán para exigirles la revisión de los protocolos educativos. Confiamos también en que, al igual que ha pasado y que está pasando en otros países, el sentido común prevalecerá. En resumen, pueden decirles 1000 veces a nuestras alumnas que han nacido en cuerpos equivocados, que nosotras 2000 veces enseñaremos a estas alumnas que su cuerpo es perfectamente válido, que nadie tiene derecho a imponerles lo que tienen que hacer porque sean del sexo femenino y que nadie tiene derecho a limitarles ni a ejercer violencia contra ello en base a su sexo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a Maricruz y a Nuria. Ahora, bueno, nuestra siguiente y última ponente y compañera es Silvia Carrasco, profesora de Antropología Social y presidenta de Feministes de Catalunya, investigadora en coeducación y transgenerismo. Cuando quieras, Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar pasar esto con pantalla completa. Un segundito, por favor. Vale. Ahora sí. Bueno, como veréis, lo que yo voy a decir lo sabéis todas. En realidad es un resumen que tenéis en parte en los diferentes folletos y flyers que hace tiempo que elaboramos y que venimos actualizando desde 2021. Con algunos añadidos, especialmente en esta ocasión, porque tenemos una oportunidad única que no se nos había brindado en los últimos 2 años, y es de que haya cambios reales al máximo nivel en el Tribunal Constitucional. De manera que ahora tenemos además un análisis de la inconstitucionalidad de la ley trans, que es muy obvio, y tenemos antecedentes, como ha empezado explicando Amparo Domingo, y vemos que las cosas están empezando a moverse, aunque sea tímidamente y aunque sea fuera de aquí. También es verdad que ya no pueden esconder durante más tiempo la exageración de la propaganda, pero nuestras voces siguen estando ausentes del discurso público, de los medios de comunicación, y parece que tenemos poca incidencia. Creo sinceramente que tenemos ahora ya más de la que pensamos. Voy a resumir, por lo tanto, cosas que sabéis, por qué la ley trans es inconstitucional, y voy a remontarme a de dónde venimos, al origen de todo esto, al menos en España. Como veréis, he exagerado un poco, si os parece, el título de esta diapositiva, porque la he titulado ¿Cómo se gesta el golpe de Estado contra las mujeres y la infancia? No es un golpe de Estado al uso, no vienen
con un ejército, con armas visibles, con uniformes intimidantes, pero tienen todos los efectos que tienen también esas formas antiguas del golpe de Estado. Y el objetivo es eliminar nuestra ciudadanía, nuestra existencia como ciudadanía, con intereses espurios que naturalmente vamos a mencionar. Por lo tanto, no creo que sea tan exagerado hablar de un golpe de Estado. Y no lo es cuando la ley está encima de la mesa del Tribunal Constitucional desde hace 2 años. Ha sido una sorpresa que no estuviera allí retardada en el cajón del olvido como está la LOASP, la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Constitucional, sino que 2 años más tarde de su aprobación, el Tribunal Constitucional realmente decide revisar esta ley. No sabemos cuáles son las razones que han hasta cierto punto acelerado este debate y decisión, pero nos congratulamos de que haya sido así y por lo tanto hemos tenido que movilizar otra vez a todo el movimiento feminista, que quedó muy desmoralizado y muy desactivado con el golpe de que no conseguimos parar la aprobación de esta ley, que es un golpe de Estado, como digo, contra las mujeres y contra la infancia, contra nuestra ciudadanía, ¿no? Mientras que las compañeras británicas sí empezaron a poder parar ese avance que también tenían planificado, por supuesto, en el Reino Unido, el transactivismo y el transhumanismo internacional. Muy rápidamente venimos de esta suplantación de ideas sobre qué es la realidad. Partimos de esta idea de la confusión de sexo y género, de la introducción de un concepto absolutamente falaz como identidad de género, un sentimiento subjetivo no puede formar parte de una ley, con la creación de esa asimilación al movimiento homosexual, gay, lésbico, bisexual, etcétera. Etcétera quiere decir lo que acabo de decir y nada más, con el desembarco y la colonización de la T, con la instrumentalización de la I, que como sabéis es el término intersexualidad, un término paraguas prácticamente descartado en la investigación sobre desórdenes del desarrollo sexual, con la introducción de la Q, que en realidad simboliza una doctrina filosófica, pero una doctrina, y con un añadido, que es ese más, que hace que crea todavía mayor inseguridad porque puede entrar cualquier cosa y se asemeja a ese asterisco que acompaña generalmente ya la palabra trans y lo que venga detrás. Toda esta sustitución, esta normalización, esta entrada en el discurso de la izquierda, en el discurso político de la izquierda, de todas estas confusiones y nueva terminología, ¿no? A través del transactivismo. De manera que hemos pasado de lo que era una ficción médico-legal, que no vamos a entrar en su validez ahora, pero un día deberemos entrar en ella. Esa ficción médico-legal que supuestamente daba una salida a generalmente hombres adultos que sentían un malestar insoportable con las características sexuales de su cuerpo y pues, querían pasar como mujeres y se les reconoció esa ficción médico-legal en la ley de 2007, que es la que viene aquí tachada, ¿no? Pero hemos pasado de aquello a través de este desembarco conceptual, con todas las estrategias de propaganda posible y muy bien financiadas, a la imposición de lo que ideológica, de lo que insisten en llamar la realidad trans. El lenguaje no es secundario y es muy importante aquí, ¿no? La realidad trans. Nosotras negamos la realidad trans, cuando en realidad lo que están haciendo es lo contrario. Están imponiendo una ficción. Y las 3 características, los 3 ejes en los que se basa la ley trans, en los 4 títulos que tiene: la autodeterminación del sexo, la despatologización de esos sentimientos y malestares y la ley Mordaza, ¿no? La persecución de la discrepancia. En 2007, probablemente pensando que estaban aprobando un avance, ¿no? en la legislación en materia de igualdad y de derechos civiles, se aprobaron con una semana de diferencia 2 leyes. Tiene narices que se aprobara primero la ley de la rectificación relativa al sexo de las personas, el 15 de marzo, ¿no? de 2007, impulsada por toda esta propaganda previa de la Fundación Arcus, que es una fundación transhumanista, ¿no? Que es la base del transgenerismo, ¿no? Empieza por esta idea de confundir un dato material y biológico como es el sexo, convertido en otra cosa. Entonces, la Fundación Arcus, que es la que financió la primera reunión y la segunda reunión de los llamados principios de Yogyakarta, que nuestra anterior ministra se ha cansado hasta la saciedad de repetir,
que se trataba de normativa de obligado cumplimiento a nivel internacional y que hace 4 días, en una propuesta de un decreto de la Generalitat de Cataluña del ámbito de la educación, el decreto de orientación educativa, el informe del impacto de género de tal decreto, que sabéis que esto es obligatorio gracias a la segunda ley, la de igualdad entre mujeres y hombres, empieza ese informe sobre el impacto de género del decreto de orientación educativa con una primera página que apela a la obligatoriedad de seguir los principios de Yogyakarta. El informe está hecho en 2024 con el gobierno anterior y lo primero que hicimos fue presentar alegaciones la semana pasada contra ese informe de impacto de género que es antiguo, que debe ser sustituido y que por lo tanto debe pararse la tramitación del decreto de nada menos que de orientación educativa, que es a donde van a parar todos estos casos de niñas y algunos niños, ¿no? 75% a 25%, que se declaran trans o no binarias y que luego son derivados a los servicios de identidad de género como el Servei Trànsit. Fijaros la importancia que tiene, ¿no?, prestar atención a cómo se está colando todo este tipo de mentiras, de falsedades. Es un golpe de Estado encubierto a nuestra ciudadanía, ¿no? Una semana más tarde se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Estas dos leyes contienen una definición de género absolutamente de forma excluyente la una de la otra. En el primer caso se entiende género como identidad y se hace el cambalache de hablar de la identidad de género como una realidad, y en el segundo se sigue definiendo género como opresión, que naturalmente es la definición que debe tener, ¿no? Pero ¿cuál prevalece? Prevalece la primera. Y todo el desarrollo normativo desde 2007 a 2019 de normativas autonómicas, en realidad está sustituyendo la idea de género son estereotipos que oprimen a las mujeres, que justifican su posición subalterna y desigual, digan lo que digan las leyes. Pues esta sustitución se produce a través del desarrollo de normativas autonómicas con esta idea de género como identidad, ¿no? Y se deja de hablar de la desigualdad para hablar de la identidad y de la diversidad, ¿no? Desde 2018 a 2021 se presentan en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, diversos textos de partidos que proponen una ley trans estatal, ¿no? Incluso se llegó a debatir en el Congreso en mayo de 2021. Pero no es hasta junio de 2021, primero el anteproyecto de ley que aprueba el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley trans, contra el que presentamos 30 páginas de alegaciones Confluencia Movimiento Feminista. 2022, también junio, se aprueba el proyecto de ley trans y contra el que también nos movilizamos, y el 28 de febrero de 2023 se aprueba por mayoría, amplia mayoría, el proyecto de ley 4/2023, que es la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, que ahora ya existen, no es algo que es una ficción médico-legal, sino que ahora ya existen. Y aprovecho por si me olvido más tarde, creo que debemos dejar de hablar de trans. Nadie puede transicionar. Si nadie puede cambiar de sexo y lo único que puede hacer es modificar su apariencia, dejemos, por favor, de confundirnos nosotras mismas utilizando el lenguaje del enemigo. No vamos a hablar más de trans. No hay trans. Hay hombres que se declaran mujeres y hay, aunque nadie hable de ellas, las mayores perjudicadas por todo esto, chicas, adolescentes, niñas, adolescentes que no quieren ser mujeres, que huyen de la hostilidad que están viviendo en nuestro entorno, ¿no? Bueno, entonces venimos de aquí y esto es un golpe de Estado, ¿no?, que ha empezado por sustituir cómo se define la realidad hasta llegar a convertirla en ley. Esta redefinición. Muy brevemente y solo como a modo de impacto, en el informe que hicimos en Confluencia Movimiento Feminista y que presentamos en enero de 2023 sobre las leyes trans y el modelo afirmativo en España, con datos desiguales de 13 comunidades autónomas, hicimos un recuento de las leyes y protocolos trans aprobados en las comunidades autónomas de 2014 a 2022. Aquí lo tenéis por comunidades autónomas, a la izquierda de la diapositiva, y a la derecha de la diapositiva, el anexo 2, la cronología de la penetración de la ideología transgenerista en el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas, que empieza en 2014 en Andalucía, sigue Cataluña, País Vasco, etcétera, y se sigue actualizando y revisando, ¿no? Además, en paralelo, todas las leyes estatales aprobadas y también las leyes autonómicas aprobadas que no van de cuestiones relacionadas con la discriminación, el colectivo LGTBI, etcétera, etcétera, todas incluyen
el concepto de identidad de género. Por lo tanto, como mínimo tenemos 44 leyes normativas y protocolos trans en las comunidades autónomas y en el Estado desde 2014 sin debate, pero hay muchas más porque las leyes autonómicas se han ido aprobando y todas contienen identidad de género, orientación o expresión de género, con esta confusión que ha servido de puerta de entrada a la suplantación de la realidad por la ficción. Bueno, lo sabemos. ¿Por qué nos oponemos a estas leyes y a quién favorece? Bueno, porque son una mentira anticientífica. Por eso no podemos validar este lenguaje, las personas trans. No hay personas trans, en absoluto. Hay personas que pueden tener disforia, puede haber individuos, hombres autoginefílicos que se excitan pensando que son mujeres y cargándose de atributos estereotípicos sexistas femeninos, ¿no? Que se asocian a las mujeres tal como las imaginan en la sexualidad pornificada, ¿no? Hay una mentira anticientífica. Durante un tiempo, y tengo que decir que estoy contenta porque conseguí que se sustituyera en el discurso feminista a científico por anticientífico, hay que ser conscientes de que esto no es acientífico, esto es anticientífico, porque de hecho se inspira en la doctrina queer. Y la doctrina queer cuestiona la ciencia porque opina que la ciencia es violencia sobre la definición de la realidad. Esto parece ser que es perfectamente compatible con interrumpir el desarrollo de la pubertad de niñas y niños de forma artificial con medicamentos perfectamente identificables como causa-efecto. Pero, en este sentido, la contradicción formaría parte, ¿no?, de este discurso. Precisamente es anticientífico. El sexo no se puede elegir ni cambiar, solo se puede modificar la apariencia y estamos en un mercado neoliberal de las identidades que ha sustituido a la idea de emancipación y bien común, de lucha, de un horizonte de lucha para conseguir mayores cotas de redistribución de la riqueza, ¿no? Es funcional al mercado neoliberal en cualquier otro aspecto de la sociedad. Por otra parte, sabemos que estas leyes responden a intereses de la industria farmacéutica de la identidad de género, pero cuidado, no solamente porque es un gran negocio, no solamente porque tiene unos grandes beneficios económicos, es que tiene unos grandes beneficios políticos. Es importante recordar que forma parte del proyecto transhumanista y que después de Auschwitz está prohibido experimentar con humanos sanos. Más aún, totalmente prohibido experimentar con menores sanos. Por lo tanto, lo que están haciendo es intentar romper la barrera a este consenso que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, con la bandera opuesta, supuestamente, de los derechos humanos, para aminorar el sufrimiento que se produce desde la infancia, cuanto antes mejor, para acomodar el cuerpo a ese sentimiento profundo, innato, y ese sufrimiento producido por la incongruencia, ¿no?, que es el relato, el discurso, tal como lo presentan. Es decir, sí es cierto que hay un gran negocio, pero cuidado que el objetivo político va mucho más allá, que es la experimentación con humanos sanos, especialmente la salud de la infancia y de las mujeres, porque está centrado en la reproducción, ¿no?, en el viejo, si queréis, la vieja aspiración de creación, ¿no?, de seres humanos al margen de las creadoras de seres humanos que somos las mujeres, ¿no? El Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega, Finlandia, Rita Caltiala ha sido mencionada por mis compañeras de Docemco, se arrepintieron de lo que habían legislado, dieron marcha atrás en la hormonación de menores, al constatar pues, las nefastas consecuencias que tiene. No solamente no reduce ningún problema de disforia y de malestar con el cuerpo, sino que además provoca efectos dañinos irreversibles en las y los menores, ¿no? Además, esto se ha visto avalado por esta última decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido, que recuerda que mujer es una hembra humana y que todas las leyes que contienen la palabra mujer se refieren a hembra humana, a diferencia del Convenio de Estambul, de la página web del Convenio de Estambul o de la página web de ONU Mujeres. Los impactos de la ley trans los hemos estado explicando, repartiendo nuestros folletos. Simplemente esto es un recordatorio porque tenemos pasado mañana esta movilización y tenemos que convencer a muchísima más gente, pero sobre todo nos tiene que escuchar el Tribunal Constitucional, ¿no? Si cualquier hombre puede declararse mujer, las políticas de igualdad dejan de tener sentido y las leyes trans comportan un retroceso
en los derechos de las mujeres, que es el primer retroceso que hay desde el franquismo. A nivel de la violencia, que queda oculta porque pasa a ser violencia entre mujeres, cuando un hombre que ha ejercido violencia contra una mujer, violencia machista, se declara mujer, porque destruye los espacios protegidos para las mujeres y se convierten en espacios de riesgo. Es decir, no solo nos quedamos sin espacios protegidos, es que esos espacios se convierten en espacios de riesgo. Es un golpe de Estado, insisto, ¿no? El deporte femenino deja de ser justo, es decir, todo lo que ha costado muchísimo lograr, ¿no? Queda destruido, ¿no? En esas cotas de igualación, lo hemos visto con la vergüenza absoluta de las últimas Olimpiadas, pero también ahí, ¿no? Creo que vamos a ver ahora cambios de gente que dirá que nunca dijo, ¿no? Que se tratara de combates, en el caso del boxeo, ¿no? Justos. ¿Por qué? Porque aunque reduzcan los niveles de testosterona, la ventaja anatómica y muscular persiste. Y en cualquier caso no se puede rebajar la testosterona por debajo de niveles que si se presentaran en una atleta mujer serían considerados dopaje. Y si el sexo deja de ser un dato objetivo, pues ya no son fiables las estadísticas para conocer la desigualdad y monitorizar el impacto positivo o negativo de las políticas que se implementan para combatir esa desigualdad, como la brecha salarial o bien las listas cremalleras cuando se fomenta la participación política de las mujeres en las listas electorales, en las elecciones, ¿no? Ya lo hemos dicho, las leyes trans son un peligro para la infancia y la adolescencia. Esto que estoy presentando es más un recordatorio para las que ya lo sabemos, pero también un resumen para aquellas que más recientemente se han dado cuenta de la estafa, de este golpe de Estado contra las mujeres perpetrado por nuestro propio gobierno, ¿no? Y que tenemos la oportunidad de que el Tribunal Constitucional en septiembre corrija esta infamia contra las mujeres y la infancia que supone la ley trans. Por lo tanto, ya sé que lo sabéis todo esto, pero creo que no lo sabe tanta gente todavía, ¿no? Los talleres transactivistas en las escuelas, los del profesorado, ya, entre comillas, formado, mal formado en esta misma ideología, o los den las diferentes entidades que han crecido como la espuma y que supuestamente ahora son las expertas, nunca nos llamaron a las feministas, ¿no? Para ir a impartir talleres de coeducación en las escuelas o talleres de educación afectivo-sexual que tienen exactamente el mismo contenido, transporno, ¿no? Promueven estas ideas falsas que ya lo hemos dicho, reificando los estereotipos sexistas. Después de estos talleres se multiplican los casos de menores que se inician con bloqueadores y finalmente pasamos a cirugías irreversibles, ¿no? Y esto lo hemos visto. Ahora ya tenemos 5 informes. Ya tenemos 5 informes que ha hecho, como muy bien han dicho mis compañeras de Docemco, el movimiento feminista. Y que no han salido en ningún medio de comunicación generalista, en ninguna mesa redonda, ni nos han dejado explicar en ninguna parte. Y esto también tiene que llegar al Tribunal Constitucional. Al profesorado se le obliga a detectar alumnado trans, o si cuestiona algunas decisiones de las familias o del resto del claustro, puede verse afectado por sanciones. Lo mismo ocurre con las familias que no aceptan esa propuesta de afirmación del delirio de su hija o de su hijo, ¿no? Pueden perder la custodia, por supuesto. Son leyes homófobas. Las mujeres lesbianas son acusadas de transfobia si rechazan a hombres que dicen tener un pene femenino. Lesbianas y gays pueden ser inducidos a transicionar. Las leyes trans son la verdadera terapia de conversión de las personas con una orientación sexual homosexual. Esto es así, exactamente lo contrario de lo que están diciendo, ¿no? Las leyes trans desprotegen a las personas con disforia, a las personas que realmente sufren. Hay un abanico, ¿no?, de personas, sobre todo adolescentes, que pueden haber sufrido abusos sexuales, que pueden tener una comorbilidad con otro tipo de trastornos mentales, porque son un trastorno mental. Si alguien piensa que su cuerpo es algo horrible de lo que se quiere deshacer, le está pasando algo y hay que poderse hacer la pregunta: ¿qué le está pasando? Puede estar relacionado con aspectos de salud mental de otro tipo, puede tener que ver con situaciones traumáticas, puede tener que ver con experiencias temporales que vivimos, pero que ahora hay este relato que tienen disponible las y los adolescentes y utilizan este relato que en otros momentos habrían explicado estos malestares de otra manera. Y, por supuesto, pues
tienen que poder ser atendidas estas personas. Pues ahora, sin explorar las causas, porque esto está prohibido, se procede a la transición médica solo con el deseo expresado, ¿no? Es decir, que hay un deseo que no tiene nada absolutamente que ver con el cuerpo, pero se modifica el cuerpo. Esto es una barbaridad. Como dijeron los especialistas del Hospital Karolinska en Suecia, es probablemente el mayor escándalo contra la infancia en la historia de la medicina. Finalmente, las leyes trans son antidemocráticas y oponerse a esta ideología y denunciar sus consecuencias es perseguido y punible por delito de odio. Y ya hemos tenido experiencias de ello, ¿no? Decir que los hombres no son mujeres puede conllevar una multa de 150.000 euros, ¿no? Pero es que además son profundamente antidemocráticas, directamente van contra uno de los principios del Estado de Derecho porque invierten la carga de la prueba. Esto lo he vivido yo en primera persona y otras compañeras. Si alguien es acusada de transfobia, es esta persona la que tiene que demostrar que es inocente, ¿no? Esto pues, es lo que pasaba con la Inquisición, ¿no? Es decir, antes del Estado de Derecho. Las mujeres feministas somos objeto de amenazas, persecuciones, boicots, cancelaciones, etcétera, con graves consecuencias en la vida laboral. Los medios de comunicación silencian nuestras opiniones y las investigaciones que muestran la realidad de las leyes trans. Esta anomalía en una sociedad democrática persiste. Esto lo tiene que tener en cuenta el Tribunal Constitucional, no solamente el texto de la ley, sino el contexto en el que se produce y el impacto que ya está teniendo, ¿no? Y para terminar, recordemos los 3 puntos clave de la inconstitucionalidad de la ley trans. Y probablemente las magistradas feministas habrán encontrado más puntos. De hecho, me consta que así es, ¿no? El primero es que entra en flagrante contradicción con el artículo 14 de la Constitución española, que consagra la protección contra la discriminación por razón de sexo. Este es el redactado exacto del capítulo 2, Derechos y Libertades, artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nadie puede ser discriminado. Vale. Por eso es importante el sexo. Y por eso el sexo no puede ser algo que se siente, sino que debe ser algo objetivable, constatable. Y de hecho lo es. Es, de hecho, una condición biológica inmutable. El segundo punto es que, como hemos dicho, convierte en papel mojado las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, pero sobre todo es porque entra en colisión con la ley de igualdad, como hemos dicho antes, con una ley que es de rango superior. La ley de igualdad es una ley orgánica, la ley trans no lo es. Por lo tanto, cuando se dice mujer, se tiene que querer decir hembra humana. Entonces, esto debe resolverlo la ley. Por eso la definición en base al sexo es clave. Lo veis, el artículo 1 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, este extracto que os he copiado, dice: el objeto de la ley, las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que consagra el artículo 14 de la Constitución. Es decir, es un desarrollo, dice cómo hay que desarrollarlo, ¿no? En particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, que quiere decir hembra humana. Es que esta es el quid de la cuestión, sea cual fuere su circunstancia o condición. Y esto no quiere decir sea cual fuere su sentimiento, sino que aquí no se refiere en absoluto al sexo. El sexo es previo a todo esto, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? que tengamos en cuenta el ámbito de aplicación. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo, etcétera, etcétera. De aquí desarrolla todos los ámbitos: el laboral, el sanitario, el educativo, el de los medios de comunicación, etcétera, que no lo están haciendo, por cierto. Y 3, introduye la definición objetiva de sexo por autoidentificación subjetiva de la identidad relativa al sexo. La expresión identidad de género no está en el texto que se aprobó de la ley, estaba en las primeras versiones, pero no importa, porque precisamente es todavía más grave, ¿no? Es decir, vamos a decir que vamos a ser del sexo que elijamos y declaremos. Por lo tanto, ¿no?, esta autoidentificación subjetiva de la identidad relativa al sexo es totalmente anticonstitucional y es una inseguridad jurídica total, porque no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Depende de la voluntad
de cada persona en cada momento. No es aceptable, ¿eh? No permite garantizar el ejercicio de los derechos. Por otra parte, el fraude es indemostrable si no hay una realidad objetiva. El propio ministro Bolaños admitió que no había pautas para detectar posibles fraudes en los cambios de sexo. Es que no es posible, porque el fraude es el texto de la ley, como ya habían advertido todas las juristas feministas. ¿Qué va a pasar en septiembre? Y termino. El movimiento feminista exige la declaración de inconstitucionalidad de la ley trans por el Tribunal Constitucional. La derogación posterior de la Ley 4/2023, la ley trans, en su totalidad, por parte del Congreso. Y la derogación, asimismo, de todas las leyes, normativas y protocolos autonómicos que niegan la existencia del sexo como realidad material y redundan por ello en la desprotección de las mujeres y las niñas. Esto es muy importante, por eso es tan importante para todas y también para las magistradas feministas, y así me lo han comunicado, la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido. La pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional. Ellos y ellas tienen la palabra, ¿no? Y tienen, sobre todo, en 3 puntos, ¿no?, muy importantes que pronunciarse. Primero, los argumentos jurídicos, hacer prevalecer los argumentos jurídicos del Estado de Derecho, basándose en la Constitución, que para eso son el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, apelamos y pensamos que es muy importante el papel de los votos feministas de las magistradas, que por eso no se votó en abril. Porque no había consenso, el Gobierno presentaba una propuesta a través del magistrado del campo defendiendo la plena constitucionalidad de la ley, había un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP y las magistradas feministas pidieron al presidente del Tribunal Supremo poder revisar entera esta propuesta del Gobierno en la que decía que había plena inconstitucionalidad. Y este es el trabajo que están haciendo, que esperemos que no se alargue en el tiempo, que esto realmente pueda tener lugar en septiembre-octubre, y por lo tanto estos votos feministas de las magistradas son clave, ¿no?, basándose en argumentos jurídicos del Estado de Derecho que ya hemos visto que son, si los podemos entender todas las personas que no somos juristas, es que son muy, muy evidentes, ¿no? Y en tercer lugar, el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de empezar a rescatar la democracia y devolvernos el respeto que merecemos a las mujeres como ciudadanas, poniendo freno a este golpe de Estado contra nosotras. El 21 nos vemos en las plazas de al menos 20 ciudades en toda España, y es muy importante esta movilización y seguir con esta movilización, pero es todavía más importante que llegue al Tribunal Supremo y a toda la ciudadanía que nos estamos jugando. Insisto, esto es un golpe de Estado que llevamos sufriendo desde 2014 y todavía más desde 2023. Y no puede seguir. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Silvia. Pues ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿qué países han logrado poner coto a la pornografía para la infancia y la adolescencia? Pues si queréis, puedo comentar algo al respecto, porque nosotras como docentes tenemos una gran preocupación con el problema de la pornografía. La situación actual, no sé exactamente el número exacto concreto, pero son muy pocos los países que están intentando regular, vamos a decir entre comillas, el acceso de la pornografía. En Europa tenemos Francia, Alemania y Reino Unido, con recientes leyes que se basan básicamente en la verificación de la edad. Fuera de Europa, en Estados Unidos hay algunos estados, en Australia, en Corea y en China. Pero nosotras como docentes feministas ponemos el foco en la necesidad de abolir la pornografía, no de vetar la pornografía a las personas menores, que es un paso fundamental, sino de abolirla completamente. Porque verificar la edad no sirve para nada. En primer lugar, incluso aunque se lograra, el mensaje que estaríamos dando es que mientras seas niño no puedes, pero cuando seas adulto sí podrás, con lo cual seguimos dejando abierta la puerta al disfrute con la explotación de los cuerpos de las mujeres. La pornografía tiene que ser abolida. Nosotras, aunque sabemos que en algunos países se están dando pasos, nos parecen siempre insuficientes. Al igual que la prostitución o que cualquier otra práctica, explotación de los cuerpos de las mujeres,
La pornografía se tiene que abolir, no se tiene que regular, no se tiene que vetar solamente a los y las menores. Eso es lo que podemos decir. Gracias, Maricruz. La siguiente pregunta. ¿Puedes decir qué ley prohíbe la experimentación en adultos y niños tras Auschwitz? Por supuesto, solo con que se lean los resultados de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y toda la legislación que se produce a partir de ese momento a nivel internacional. Es que esto, vamos a ver, esto a mí me sorprende que la gente no lo sepa, porque esto se estudiaba en mis tiempos en filosofía de bachillerato, o sea, a los 16 años. No es que hay una ley, es que estos son unos acuerdos, unos consensos internacionales y además tienen que ver con el juramento hipocrático, directamente con el juramento hipocrático, ¿no? Primero, no lo empeores. Es decir, si no se presenta un mal, si no se presenta un indicador de falta de salud, no hay intervención posible, ¿no? ¿Qué intervención se va a hacer? Esto es lo que está haciendo, está conculcando, está contraviniendo el juramento hipocrático. Lo han denunciado incluso con este título varios artículos que llevan un título parecido, pero unas compañeras del Colegio de Psicología de Cataluña, Nérida Orella y otras, Gemma Cánovas, etcétera. Pero es que además, como digo, que se lean las conclusiones de los juicios de Nuremberg, que esto lo sabe todo el mundo. Gracias, Silvia. De los primeros, porque tendremos los segundos, cuando a toda esta gente la sentemos en los banquillos. A ver. ¿Qué sucede con los sanitarios no conniventes con los laboratorios que no hablan sobre el tema? No sabemos de momento, en el chat se comentaba también que había silencio. Hay un grupo valiente de mujeres que son las feministas sanitarias. Hemos tenido a la compañera Sandra Rocha en varias ocasiones con nosotras en eventos, precisamente exponiendo todos los problemas que genera la intervención médica de la infancia con medicamentos que están aprobados para otro uso. Porque eso es algo que también puede que las personas desconozcan, que no hay medicamentos aprobados para el uso que se les está dando, principalmente porque no se han hecho los estudios. Como decía el informe CAS, pero bueno, eso también lo sabe todo el mundo, hay unos test en un entorno controlado, clínico, con un grupo de control que no recibe el medicamento, se hacen unos estudios a largo plazo y entonces se ve si existe una mejoría o se empeora o aparecen síntomas secundarios, lo que sea en cada caso. Entonces, no hay comité de bioética que apruebe un estudio de ese tipo de bloqueo de la pubertad en infancia sana. Por tanto, no se comercializan para ese uso. El Lupron, que es lo que le están dando a las niñas, es el medicamento, es el componente que utilizan para la castración química de violadores, que son señores adultos y ese medicamento se lo están dando a niñas adolescentes con un sistema endocrino radicalmente diferente a estos cuerpos de varones. Entonces, no sabemos si hay resistencia abierta, no nos han llegado noticias, no vemos tampoco en prensa a ese respecto y sería interesante si hay alguna mujer o bueno, cualquier hombre también que esté preocupado en este asunto y que esté en el ámbito sanitario, se puede poner en contacto con Confluencia Movimiento Feminista para darnos la información, o si hay cualquier estudio, cualquier información que tendremos muchísimo interés en revisarla. No hemos oído de casos que se estén produciendo y sería ya hora de que empezasen a producirse. Necesitamos, que por cierto, otra cosa también, existe la objeción de conciencia para los médicos que no quieren practicar abortos por su confesión. Cuestiones como eutanasia, está todo regulado de manera que la libertad individual prevalece en cualquier caso del facultativo a facultativa para no forzar ese consentimiento, esa voluntad, menos en este asunto. En este asunto no es posible disentir. Aquí o participas
o eres tú el que tiene un problema. Entonces realmente rompe todos los esquemas de trato, de uso, de procedimiento que se llevan a cabo en el sistema médico o en cualquier otra cosa. Cuando el servicio militar era obligatorio, también se podía hacer una objeción de conciencia por sentimientos pacifistas y no, bueno, pues eso, participar en producir sufrimiento, muerte, heridas. A las feministas no se nos considera que estemos haciendo ningún tipo de, por ejemplo, las feministas sanitarias podrían estar dentro de ese ámbito de objeción de conciencia. No hay ninguna consideración respecto a nuestros planteamientos, que son los basados en la realidad, la ciencia y el sentido de las palabras según el diccionario. Es algo realmente fascinante, el tratamiento que se le está dando a esta normativa y a estos protocolos, tanto los educativos como los médicos y cualquier otro ámbito, el deporte o demás. Gracias, Amparo. ¿Me permitís? Perdón, es que yo quería añadir dos cosas. Una, estoy leyendo que no se sabe exactamente hasta que pasen 50 años. No, esto no es verdad. Se sabe perfectamente cuáles son los efectos que tienen. Precisamente en Finlandia, en Suecia, empezaron a darse cuenta a través de los datos longitudinales, porque empezaron mucho antes a aplicar estos protocolos afirmativos. Y ahora, Holanda, que fue el país que dio nombre a ese protocolo de afirmación que se llamaba modelo holandés, ¿no? Está también cuestionando ese modelo. Hay datos de sobra. O sea, esto no es verdad que ahora empiece. En España a lo mejor no se han enterado la profesión médica, pero en el mundo sí. Y en los congresos internacionales todo el mundo tiene claro cuáles son las evidencias, ¿vale? Es decir, no es verdad que no se sepa. No solo esto, ahora no lo estaba encontrando, pero podría buscaros en un momento a ver si lo puedo encontrar, las 2 páginas de posibles efectos de tomar testosterona en niña adolescente que les dan en el Survey Transit en la primera visita, junto con la receta, ¿no? Y están ahí descritos toda una serie de efectos explicados de tal manera que se minimiza el impacto, porque el impacto es conocidísimo, por supuesto que sí, un cuerpo sano sometido, ¿no?, a un castrador químico, ¿no?, bueno, algo que no necesita para nada porque no tiene ningún síntoma físico de nada que haya que arreglar, ¿no?, pues naturalmente reacciona, y sobre todo cuando estamos hablando de un momento de crecimiento donde además se afecta, y esto tiene muy bien estudiado con datos muy buenos Rita Caltiala en Finlandia, y los presentó hace precisamente un año en un congreso enorme que hubo con los mayores especialistas en París, en el que yo estuve, cómo afecta al desarrollo del lóbulo prefrontal. Es que va mucho más allá. ¿Sí? No solamente hay un impacto, por ejemplo, de mayor osteoporosis, problemas de funcionamiento de órganos vitales, etcétera, calvicie, etcétera, otras cosas, varias, sino que sabemos, ¿no?, perfectamente que afecta el desarrollo pleno del cerebro y de las funciones, concretamente del lóbulo prefrontal, que tienen que ver con la regulación, la toma de decisiones, la maduración final. Por eso en Finlandia está prohibida la hormonación hasta pasados los 25 años, incluso en aquellos casos que se considera lo que antes se hacía aquí, ¿vale?, no lo que se está haciendo ahora. Es decir, sí que se sabe. Sí, y además el informe CAS también habla de la gran negligencia, y lo dice así, la gran negligencia médica que se está produciendo con todos estos adolescentes que acuden y se les administra estos bloqueadores de la pubertad. Y fue una de las causas por las que se prohibió la prescripción de estos fármacos, por llamarlo de alguna manera. Pues si queréis, seguimos con las preguntas. La siguiente es, ¿no hay posibilidad de exigir la suspensión cautelar de la Ley 4/2023 hasta que no sea votada? A ver, en principio lo que había llegado era el recurso que había planteado, el recurso de constitucionalidad que había planteado el Partido Popular. Antes que ellos, Vox precisamente presentó un recurso a la totalidad de la ley, el Partido Popular solo a una serie de artículos, entre ellos el de la autodeterminación del sexo registral,
Y eso es lo que se estaba votando. De hecho, de poder pedir esta suspensión cautelar o que fuese posible, se habría producido antes. En ocasiones, no sé exactamente, pero en ocasiones sí que se produce cuando pues a lo mejor hay alarma social. Por ejemplo, no fue exactamente una suspensión, pero enseguida se movilizaron PSOE y PP para modificar la ley del solo sí es sí, cuando vieron que realmente estaban todos los días en la prensa y que había causado un gran impacto en la opinión pública, en la rebaja de las penas a los violadores y incluso la liberación de alguno de ellos de manera anticipada. Entonces, necesitamos mayor masa crítica, necesitamos mucha gente en la calle, necesitamos salir este sábado en todas las ciudades a la concentración para decir alto y claro que esta ley es inconstitucional y que no nos defiende. Y necesitamos realmente sacar 1 millón de mujeres a la calle el sábado y otro día y otro día y cuando sea. Y como estamos haciendo ahora, de difundir, denunciar, porque esto hay que sacarlo a la luz. Hay que sacarlo a la luz para que haya una masa crítica de personas que soliciten esta modificación, incluso aunque no se produzca por una vía, pues se pueda producir por otra, tipo votación en el Congreso de un articulado distinto, como digo, como pasó con la ley de solo sí sí, que habéis visto que vamos, se hace en cuanto ellos quieren, incluso como cuando ellos quieren cambiar un artículo de la Constitución, cuando parecía que era súper difícil, y realmente en cuanto se unen los dos grandes partidos, aprueban lo que quieren. Así que esto, lo que es necesario es que les llegue esa alarma de la sociedad y esa urgencia para la modificación de esta barbaridad que hay. He encontrado los papeles de tránsito. ¿Me permitís que os lea la primera página? Sí, sí. Además, me va a gustar porque va a quedar grabado. Esto es, primera visita consultiva, niña de 15 años, creo que soy trans. Entonces recibe 6 páginas. Las 2 primeras son posibles impactos en la salud y forma de tomarlo, modo de empleo. Y las otras 4 son más de 40 entidades transactivistas, que son las que había en aquel momento, hace 3 años. En Cataluña hay muchísimas más. ¿Vale? 6 páginas, 2 con esto y 4 de las entidades transactivistas en tránsito. ¿Vale? Efectos en la salud. Está muy mal redactado, voy a intentar mejorar la redacción con mi lectura. Los efectos a largo plazo de estos tratamientos, lo que sabemos actualmente, que quizás no es suficiente, pero tú sales con la receta de la hormona, es que la probabilidad de tener algunos cánceres, ojo, de verdad, la probabilidad de tener algunos cánceres disminuye porque habitualmente se procede a operación de mastectomía y por ello disminuye mucho la posibilidad de un cáncer de mama, pero con la propia testosterona también se disminuye el riesgo de cáncer de mama. O sea, habéis escuchado, os juro que lo he leído literal. Como te vas a quitar las tetas, va muy bien toda esta medicación porque disminuye el riesgo de cáncer de mama. También disminuye la probabilidad de tener un cáncer de ovario o de endometrio porque la testosterona frena el funcionamiento del útero, haciendo desaparecer la regla y los ovarios. O sea, el funcionamiento de los ovarios. Sabemos que un ovario en reposo, ojo al concepto, un ovario en reposo, porque venden esta idea de que es un botón que hace que se pare, ¿no?, el proceso y después en cualquier momento se vuelve a volver a activar ese botón y se retoma el proceso de crecimiento en la pubertad. Mentira. Sabemos que un ovario en reposo disminuye un 80% la posibilidad de tener un cáncer en él y un 50% la posibilidad de un cáncer de endometrio en reposo. Por todo ello, desde Transit no recomendamos la histerectomía ni anexectomía por ser mayores los riesgos de la intervención que el riesgo de dejarlos. También disminuye la patología benigna de los ovarios y de las mamas por ser órganos que están en reposo. En cuanto al riesgo de infartos o embolias, sube el riesgo, pero, ojo, probablemente es mínimo si se sigue una vida sana y será similar al de un hombre cisgénero con tus hábitos de vida. De verdad que estoy leyendo literal, ¿eh? No conocemos actualmente que haya otros riesgos. Respecto a la fertilidad, mientras estás en tratamiento y llevas 6 meses sin regla, se anula la capacidad reproductiva
pero si en algún momento se bajan las dosis o se deja el tratamiento, puede recuperarse la función del ovario. Pero ¿habéis visto esta idea del riesgo de infarto es mínimo porque harás una vida sana mientras te estás chutando algo que tu cuerpo no necesita? Y además, tu vida será similar a la de un hombre cisgénero, ¿bien?, que tiene otro riesgo. Bueno, o sea, vamos, esto es Transit, estoy leyendo literalmente. La testosterona es un tratamiento muy bien tolerado, y excepto el aumento del deseo y de la respuesta sexual, a veces al subir las dosis, unos días puede producir inquietud, un cierto insomnio, alguna taquicardia, no suele dar grandes problemas. Sin embargo, dice, ojo, después de haberte aplicado la crema, que es la receta que le daban, no en inyectables, sino en crema, su absorción tarda entre 20 minutos y 1 hora. Y es recomendable no mojar la zona al menos pasadas las 2 horas. Y ahora lo que sigue. Intentar evitar el contacto los primeros 20 minutos entre la zona donde se aplicó la testosterona y otra persona, especialmente si son personas prepuberales. Es decir, lo que tú te pones aquí, tienes contacto con otra persona y puede ser perjudicial para esa otra persona, pero a ti no te hace nada. A ti no te hace nada, ¿eh? Bueno, es decir, esto es un escándalo, no tiene otra manera de ser calificado. Esto es un escándalo. Por aquí me decían, he visto una pregunta creo que de Norma, y como la he visto al vuelo y aprovechando que tengo la palabra la respondo, después me callo, ¿qué le convendría más o qué he entendido que decías que apoyaría más a las magistradas progresistas, a las magistradas feministas, porque hay que decirlo así, a las magistradas feministas, progresista ahora mismo no quiere decir nada, absolutamente, cuando el supuesto magistrado progresista es el que llevó el texto del gobierno defendiendo la plena constitucionalidad de la ley. Las magistradas feministas, lo que les conviene es lo que estamos haciendo. Ruido, difusión, queja, alerta, alarma. Esto es lo que les conviene, para cargarse de razones, porque además de los argumentos jurídicos está el contexto en el que se aplica y el significado político de lo que han hecho, que es un golpe de Estado. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Yo creo que estaba para Silvia, ya que es de Barcelona. ¿Sabemos si en Barcelona vendrán a hacer una contraconcentración los hombres que se identifican mujeres y sus amigues? Ana, parte, si les dejan, pero están avisados Mossos d'Esquadra, siempre vienen. También vinieron a Bilbao al desembarco, estaban a lo lejos y creo que todas pudisteis ver las fotos, ¿no? Entonces, miedo ninguno, en absoluto. Miedo ninguno, claro que sí, pues van a intentar hacer su numerito, pero están avisados Mossos d'Esquadra. No es lo mismo que en 2021 o en 2022. Ahora no es lo mismo. ¿Y sabéis por qué? Porque les hemos estado denunciando. ¿Y por qué han perdido todos los juicios de las denuncias que nos han hecho a nosotras? Otra pregunta. ¿A qué se debe el silencio de las universidades en relación con las afirmaciones anticientíficas de la ideología queer? ¿Y cómo podemos denunciarlo y combatirlo? Lo tengo que contestar otra vez yo. Haced preguntas al resto, que tienen cosas muy interesantes que decir también. Nada, las universidades van a ser el último bastión que se modifique. Las universidades están totalmente vendidas. Porque pensad que las unidades de igualdad, que fue precisamente un avance de los dispositivos que estaban contemplados en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2007 para garantizar la igualdad en las carreras académicas de las jóvenes investigadoras y profesoras, están tomadas completamente por el transgenerismo. Son las principales policías del género en la universidad. Mirad, un detalle. El mundo es muy pequeño y todo se acaba sabiendo, y más ahora. En el chat de profesoras del grado de género, porque hay un grado de género de tan modernas que somos en la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha compartido no la convocatoria del 21, sino la contraconvocatoria de los transactivistas, para que os hagáis una idea. Y os recuerdo que nos han dejado a todas tiradas. Entonces, pero que, por supuesto, también va a caer. Esto va a caer. El problema es todo el sacrificio que va a conllevar.
¿no?, que ya ha conllevado, los miles de niñas y niños, jóvenes, ahora ya personas adultas, algunos y algunas, que habrán sido, pues, las víctimas. Pues otra compañera en el chat ha puesto, creo que está bien llamarlo golpe de Estado. ¿No creéis que estas leyes trans y todo el movimiento social generado son un caballo de Troya para destrozar el feminismo desde dentro? Lo Pues creemos sí. todas, ¿no, compañeras? Eso es lo que estamos diciendo desde el principio, en el sentido de que, como estaba comentando la relatora de Naciones Unidas contra la violencia en su informe, por fin se ha puesto negro sobre blanco, la manipulación de las estadísticas invisibiliza la violencia contra las mujeres, invisibiliza la explotación. Nosotras llevamos años diciéndolo, lo bueno es que ahora lo dice ella, que tiene un altavoz mucho más grande que el nuestro. Si no se sabe quiénes son las mujeres, no podemos saber si ganan más dinero que los hombres, si ganan menos, si tienen mejor salud, más educación, menos. Y también si se debilita el movimiento feminista y el movimiento feminista es débil o el movimiento feminista está totalmente secuestrado por un entrismo que dice que la prostitución es empoderante, al final se quiere dirigir o se quiere hacer que las mujeres cada vez estén más precarias, con menos derechos, y cuando las mujeres están en una situación de precariedad y menos derechos, acaban alimentando la industria de la carne, que es pornografía, prostitución, bienes de alquiler, si es que está todo ligado. El feminismo somos la puerta de contención de toda esa explotación de la mujer y necesitan cargárselo porque somos el único movimiento que queda haciendo análisis de clase, que Silvia está harta de explicarnos una serie de cosas. Y realmente tiene toda esta relación. Si nosotras defendemos la realidad de las mujeres, la realidad del sexo y defendemos esas estadísticas, podremos señalar la desigualdad estructural y también, bueno, la mayor desigualdad que hay es la violencia. Aprovecho que tengo la palabra. El informe de la relatora es una maravilla porque no he puesto más diapositivas porque tenía que cortar en alguna parte porque cada párrafo es una perla. Incluso en el anexo, acabando el anexo, 2 párrafos antes del final, dice, voy a leer, traduzco directamente del inglés, pero dice ella que la ley internacional, el ordenamiento jurídico internacional, no permite ninguna derogación a la prohibición de la discriminación contra las mujeres basada en el sexo. En las situaciones en las que se pueda producir tensión entre el derecho de no discriminación basada en el sexo y otros motivos, incluido el género o la identidad de género, la ley de derechos humanos, o sea, el sistema internacional de derechos humanos no apoya una interpretación que pueda o derogar o subordinar la obligación de asegurar la no discriminación en base al sexo. O sea, la CEDAW está ahí, es una convención internacional. España, en virtud del artículo 96.1 de la Constitución española, al ratificar la CEDAW, la asume como propia, forma parte del ordenamiento jurídico español. La CEDAW, al ser un tratado internacional, tiene aún mayor rango que la ley de igualdad, que es una ley ordinaria, porque está la Constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. O sea, la ley trans es la última de la fila y por imperativo legal que nos la están imponiendo y es un golpe de Estado porque vulnera la legislación vigente total y absolutamente. Entonces, bueno, tenemos herramientas y es nuestra labor difundir, difundir, difundir y dar a conocer todas estas vulneraciones para que cuando ya se les ponga la cara colorada tendrán que en algún momento frenar y retroceder. Gracias, Amparo. Voy a hacer una pregunta que es para las compañeras de Docenco, que también creo que es interesante. ¿Cómo lleváis el día a día las docentes de Docenco en las aulas, teniendo en cuenta la falta absoluta de coeducación? Pues como ves, lo primero que he hecho es echarme las manos a la cabeza. Quiero decir,
Afortunadamente, y esto ya es cosecha mía propia, afortunadamente para mí tengo a mis compañeras de Docenco. Afortunadamente, y la verdad es que así se lleva mucho mejor. Porque cuando yo entré en Docenco pensaba que hubo un momento antes de decidir entrar que pensaba que yo se me había ido, que estaba paranoica, que veía por todos los lados ataques y que no veía como un faro, ¿no? Y para mí Docenco y mis compañeras de Docenco son ese faro y de cada una de ellas aprendes muchísimas cosas. Aprendes muchísimas cosas y ves como con una sola frase puedes ayudar a quitar esa vela, ¿no?, que les ha puesto el transgenerismo, amparada en el buenismo de la gente. Yo lo llevo, pues, lo llevo bien gracias a ellas y gracias a que en algún momento se les ocurrió hacer una asociación de profesoras feministas que luchan y luchamos día a día por la educación. Entonces yo gracias a ella lo llevo bien y gracias a Docenco lo llevo bien. Así es, a mí me pasa lo mismo. Creo que las docentes feministas lo llevamos de una manera en caminos pequeños, en nuestro propio entorno, en nuestro propio centro, con asertividad, con mucho tiento, siempre con exquisita atención al alumnado en primer lugar, sea quien sea, tenga los problemas que tengan. Siempre nuestra prioridad es que el alumnado esté bien, que nuestras niñas estén bien. Y intentamos hacer lo mejor posible. En ese sentido, a nivel individual, pero sobre todo con el respaldo de otras compañeras feministas, que son las que nos dan las herramientas y la razón para seguir adelante, ¿no? Y los recursos, porque tú a veces como docente te ves desprovista de recursos, pero cuando entras en red con otras docentes feministas, los aprendes, los pones en práctica, ves que funcionan y eso te anima a seguir. Entonces, es la manera, conciencia propia y conciencia feminista compartida con otras. Así es como lo llevamos en el día a día. Y me acabo de ver una pregunta: ¿cómo lográis convencer a las compañeras y compañeros pro trans? Yo tengo unos posits y cada 2x3 me dedico a poner posits con la bibliografía que hay en la coeducación secuestrada. En vez de la cita del libro, en alguna ocasión sí que he hecho alguna fotocopia y le he puesto allí como si fuera una ninja feminista. Y hago cositas así, porque a veces puede resultar con mucho desgaste personal enfrentarse directamente a ellos, porque en realidad esto es como un credo, es como una cosa que ellos sienten y no son capaces de cuestionarse. Entonces, entrar en una disputa directa no suele ser aconsejable, al menos desde mi punto de vista y desde varias compañeras que lo hemos hablado. Entonces, yo soy la ninja feminista y voy poniendo posits por allí. Voy poniendo fotocopias de cosas y bueno, pues en algún momento estos son como semillitas, ¿no?, que vas sembrando y nunca sabes cuándo van a germinar y cuántos frutos van a dar. Así es, y muchas veces lo que hacemos es esperar el momento propicio para poder hablar de verdad, porque como ha dicho mi compañera, las creencias nublan la razón. Y bajo el tema de las creencias la gente se vuelve dogmática y ahí no se propicia el diálogo. Pero hay momentos en los que sucede algo, le pasa algo a una alumna y tú ves que hay una preocupación y ahí ves tú una posibilidad de hablar desde otro sitio. Y entonces a veces tenemos que actuar así, desde la paciencia, sabiendo que tarde o temprano cualquier persona que tenga sentido común acaba dándose cuenta. Pero muchas veces tenemos que esperar ese momento para que se nos escuche y para que se tenga en cuenta las consideraciones que tenemos. No es fácil, desgasta mucho, pero lo seguimos haciendo, nos da igual, no vamos a parar. Bueno, Muchas ellas no gracias. lo dicen, pero yo que no tengo alumnas ni alumnos ya este año por primera vez, así de los posibles, ¿no? Es muy importante que en el resto de cuestiones de la agenda feminista que tienen menos resistencia pueden servir de entrada, lo de la violencia que se ha expuesto, ¿no? Otras, el 8M,
pueden servir de entrada a acabar teniendo que hablar de que es un hombre, que es una mujer, claramente. Entonces, todas estas estrategias se multiplican con tanto cerebro privilegiado que se reúne en Docemco y, claro, estamos ahí produciendo materiales que permiten aprovechar esos momentos que finalmente tienen que llevar a cuestionar, pues eso, ¿no? Que es un hombre, que es una mujer y todo el montaje falso del transgenerismo. Y quería decir dos cosas antes de que se me olvide. Bueno, la primera es que por aquí está Laura Freixas, que siempre digo que yo esto lo repito de ella, ¿no? De la importancia fundamental que tiene pensar juntas. Entonces, aquí hemos creado desde 2020 varios espacios para pensar, y 18 y más allá, pero sobre todo, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando con esta tergiversación absoluta a través de la penetración transgenerista, la tergiversación total de la agenda feminista, porque no es solo esa parcela, sino que, como decía antes Amparo, lo tergiversa todo, ¿no? Creamos estos espacios para pensar juntas que han sido muy fructíferos, nos ayudan y voy a decir, nos empoderan, porque hace 4 días dijimos, venga chicas, que hay que hacer unos vídeos para las redes, para animar a que la gente vaya al 21, y pues yo te hago el vídeo, venga, para redes. En 2020 salíamos 3 dando la cara, las 3 funcionarias y nunca de primaria o secundaria, excepto creo que Ana Hidalgo. Pero quiero decir que era muy difícil. Entonces, este miedo ya lo hemos perdido. Tenemos la razón. Es un escándalo lo que nos están haciendo y eso de pensar juntas pasamos a actuar juntas, ¿no? Y voy a citar a un hombre, Antonio Gramsci, las ideas no viven sin organización y hemos creado organizaciones que nos lo permiten. Y no quería que termináramos esta sesión, igual hay más preguntas y seguimos, ¿no? Pero antes de terminar, hemos celebrado la reunión plenaria 101 de Confluencia Movimiento Feminista hace un mes aproximadamente, 101. Desde 2020, empezamos en noviembre de 2020. ¿Vosotras sabéis lo que es esto? Porque cada reunión plenaria significa multiplica por 2, reunión de coordinación previa, multiplica por 3, reunión posterior para hacer el trabajo que hemos acordado, ¿no? Más los 51 webinars que tenéis, 51 webinars que tenéis en nuestra página web, donde estábamos con el anteproyecto, con el proyecto, con la ley aprobada, con qué pasaban las comunidades autónomas. ¿Os acordáis, compañeras? Bueno, aquí llevamos mucho tiempo trabajando y eso también nos está animando a que estamos viendo que a pesar de que siguen esos muros, estamos convenciendo a más gente y más compañeras se suman a pensar juntas y a actuar juntas. Entonces, estas oportunidades como la del Tribunal Constitucional las podemos aprovechar porque ya llevamos un recorrido trabajado y una manera de organizarnos y poder responder, ¿no? Entonces, es también algo de lo que debemos estar orgullosas. Eso por lo que respecta a Confluencia. No digamos ya por lo que respecta a Docemco, que se fundó en julio de 2020 y también pues, ha tenido este recorrido, ¿no? Ahora mismo el movimiento feminista en España es impensable sin Docemco, porque teníamos ese espejismo de que la educación ya no calía batallarla en la agenda feminista. No poco, fue donde desembarcaron primero, ¿no? Para hacerse con todo el relato y la generación joven, ¿no? Perdón porque tenía que decir estas cifras porque son apabullantes. Desde mi punto de vista me he cansado nada más de recuperarlas hoy para la sesión. Yo creo que vamos a contestar 2 últimas preguntas y acabamos. Una dice, ¿he oído bien el recurso del PP al Tribunal Constitucional? Pide que se anule el artículo fundamental de la ley trans, autoidentificación de género, libre elección de sexo legal. Pues sí, ha oído bien. Tengo aquí impresa la copia del recurso, por si había que citarla. Se publicó en el BOE del 28 de junio de 2023, firmado el 20 de junio. Fue el Pleno del Tribunal Constitucional, por esa providencia el 20 de junio, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular sobre una serie de artículos, por no leerlos todos, pero sí que son el artículo 43, apartados 1 y 2, el artículo 44, apartados 3 y 9, y el artículo 47, primer párrafo. He sacado aquí la ley también,
Para verlo, el artículo 43.1 es el que dice: toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el registro civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo. El punto 2 dice: las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. El artículo 44.3 dice que el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. El apartado 9 dice, es el que leo literalmente otra vez: reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del registro civil, previa comprobación de la documentación obrante en el expediente, dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. Y por último, el 47, primer párrafo. Es el primer párrafo, dice: transcurridos 6 meses desde la inscripción en el registro civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el registro civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este capítulo para la rectificación registral. Han recurrido 2 artículos más, pero que son relativos a sanciones y Menores, ¿no? Lo de menores, sí. Pero en cuanto a la autodeterminación, Gracias. estos son los artículos. No hay mucho más en el recurso del PP. El resto de la norma sigue. Vox recurrió muchísimos más. Y bueno, esto es lo que estaba sobre la mesa en ese sentido. Bueno, pues la última pregunta es para ti, Amparo. ¿No? Tú que eres conocedora de lo que pasa a nivel internacional, ¿cuál crees que será el país que seguirá de manera más inmediata la senda del Reino Unido en cuanto a dar marcha atrás a estas leyes tan nocivas? No sabría decir porque hay movimientos en algunos países, pero su motivación no es necesariamente desde el punto de vista feminista, porque sí que hay movimientos en Estados Unidos en cuestiones de frenar la pubertad, perdón, de frenar lo que es los bloqueadores de pubertad, precisamente por los daños, pero no sabemos si luego eso se hará extensivo a otro tipo de cirugías, o de todas formas cómo seguirá, porque es un gobierno como muy errático, que va a golpe de titular y necesita sacar noticias que tengan a la gente entretenida. Sí que sé que los holandeses, lo ha comentado antes Silvia, por cierto, en Holanda, que son los creadores del protocolo holandés, están frenando también, pero no veo ningún país que esté tan avanzado como el Reino Unido, que lo que tiene el Reino Unido es calidad democrática. Calidad democrática. Cuando hicieron su consulta para la propuesta que tenían de autodeterminación, dieron un plazo de 4 meses. Las feministas imprimieron fotocopias, folletos, salieron a la calle, a las esquinas, a informar al personal. Aquí la consulta a la ciudadanía se hizo en agosto, con 15 días de plazo, que es el periodo mínimo. Es que es un golpe de Estado. Es así, es así. Entonces, hay movimiento en otros países, pero no están tan avanzados como el Reino Unido, que sí que nos va marcando la senda y tiene su influencia. Pero en estos momentos yo no veo, de lo que yo sé, que tampoco, en fin, intento estar muy enterada, pero no puedo afirmar abarcar la totalidad del globo. No veo que haya nadie que se acerque de momento. Entonces, bueno, seguimos, y gracias a las inglesas que nos están abriendo todos los caminos, el resto de países seguimos. No sé si alguna más queréis decir algo antes de despedirnos. A las calles el sábado. A las calles, compañeras. Bueno, Y pues contar nada, todo esto a todo el mundo que podáis, la chapa.
Pues nada, muchas gracias, compañeras, por vuestras extraordinarias exposiciones. Y esperamos que este webinar haya sido del interés de las personas que nos han seguido. Y nada, como han hecho ya las compañeras, os vuelvo a recordar las movilizaciones que tendrán lugar el 21 de junio. En nuestras redes sociales podéis ver en las diferentes ciudades donde están convocadas. Como han dicho antes las compañeras, habrá unas 20 ciudades, pero bueno, en cualquier red de confluencia lo podéis ver. Y ya nada más que deciros, muchas gracias por vuestra atención.